El 11 de mayo de 2023, el Aeropuerto Internacional de São Paulo estaba abarrotado de viajeros. Gente apresurada, voces en distintos idiomas, anuncios constantes sobre embarques y retrasos. En medio del bullicio, una mujer con el rostro apagado y la mirada perdida se encontraba en la zona de espera. Carla Domínguez, ciudadana española, llevaba casi 15 años viviendo en Brasil. Había construido una vida allí, pero todo se había desmoronado en cuestión de meses. Sin trabajo, sin apoyo legal, con la notificación de deportación en la mano, esperaba el vuelo que la llevaría de regreso a España. En sus manos sostenía un pasaporte algo desgastado y un boleto de avión con destino a Madrid, con escala en Lima. No tenía muchas opciones. No le quedaba más remedio que volver a un país que ya no sentía suyo. A lo lejos, observándola desde una esquina de la terminal, estaba Daniel Ortiz, su esposo. Su rostro no reflejaba tristeza ni remordimiento, solo determinación. Sabía que esta sería la última vez que la vería. Su negocio estaba colapsando, las deudas lo asfixiaban y las autoridades fiscales ya le pisaban los talones. Su empresa, construida con años de transacciones ilícitas, estaba bajo escrutinio. No podía permitirse que Carla hablara, no porque ella lo traicionara a propósito, sino porque su simple existencia representaba un riesgo. Si la policía la interrogaba, si los investigadores hurgaban en sus movimientos financieros, si las conexiones de Daniel con el lavado de dinero salían a la luz, todo acabaría. Su vida de lujos, sus contactos, su impunidad. Todo desaparecería. Pero Daniel no actuaría solo. En la torre de control del aeropuerto, entre monitores y comunicaciones internas, estaba Elena Bustamante, controladora aérea con acceso a los sistemas de vuelo. También era la amante de Daniel. En los últimos meses se había involucrado más de lo que habría querido. No era solo una relación clandestina, era una alianza peligrosa. Esa noche, mientras Carla esperaba su embarque, en el sistema de la aerolínea apareció una modificación en su itinerario. Ya no volaría con escala en Lima. Ahora su ruta tenía un desvío, una parada técnica en un pequeño aeródromo de Bolivia, fuera de los registros oficiales de vuelos comerciales. Carla recibió la notificación en su teléfono. Cambio de itinerario. Nuevo trayecto. São Paulo, Santa Cruz de la Sierra, Madrid. Frunció el ceño. No le gustaban las sorpresas, pero pensó que sería algún procedimiento estándar. Había oído de vuelos reprogramados, escalas inesperadas. Aerolíneas ajustaban rutas todo el tiempo. Suspiró y guardó el teléfono. A lo lejos, Daniel miró su reloj. Todo marchaba según el plan. El reloj marcó la medianoche y el vuelo 475 despegó de São Paulo rumbo a Madrid con su nueva escala en Bolivia. El rugido de los motores retumbó en la cabina mientras el avión ascendía y dejaba atrás las luces de la ciudad. Carla Domínguez, sentada junto a la ventana, miraba la oscuridad del cielo con una mezcla de resignación y ansiedad. Sentía que su vida estaba fuera de su control, que todo lo que había construido en los últimos 15 años se había desvanecido en cuestión de semanas. No tenía más opción que aceptar su destino, regresar a España y empezar de cero. Pero lo que no sabía era que no llegaría tan lejos. En la parte trasera del avión, entre pasajeros adormilados y murmullos apagados, un hombre pasaba desapercibido. Su nombre no figuraba en ninguna lista de criminales buscados. Su rostro no levantaba sospechas. Su comportamiento era el de cualquier viajero más. Se llamaba Sergio Gutiérrez, y no estaba allí por casualidad. Había abordado el vuelo con una misión clara y directa: asegurarse de que Carla Domínguez nunca bajara de ese avión como una persona libre. Mientras los auxiliares de vuelo comenzaban el servicio a bordo, él observaba su entorno con calma absoluta. No tenía prisa. Sabía que el plan estaba calculado al detalle y que el momento indicado llegaría. Mientras tanto, en la torre de control del aeropuerto, Elena Bustamante seguía cada movimiento de la aeronave. Sabía que había cruzado el punto sin retorno,
que ya no había marcha atrás. Había manipulado el sistema, había cambiado la ruta del vuelo, había sellado el destino de una mujer que nunca le había hecho nada. Pero las órdenes venían de Daniel y ella no podía echarse atrás. Las horas avanzaron y el vuelo transcurrió con normalidad. Carla intentó dormir, pero su mente no la dejaba descansar. Pensaba en lo que le esperaba al llegar a España, en la incertidumbre, en la humillación de haber sido expulsada de la vida que había construido. No notó al hombre que, unas filas detrás de ella, mantenía la mirada fija en su asiento, esperando el momento preciso para actuar. El piloto recibió una instrucción inesperada. Una parada técnica en Bolivia por una supuesta revisión de seguridad. No era común, pero tampoco imposible. Desde la cabina, la orden llegó a la tripulación y pronto se informó a los pasajeros. Carla apenas reaccionó. Para ella, solo era otro inconveniente en un viaje que ya de por sí era una derrota. Pero lo que no sabía era que su ruta había sido modificada por razones que no entendería hasta que fuera demasiado tarde. El avión descendió en un aeródromo discreto, sin el ajetreo de un aeropuerto internacional. La voz del capitán resonó en la cabina. Llamamos a la pasajera Carla Domínguez para una inspección de rutina. Ella se levantó, tomó su pasaporte y avanzó por el pasillo sin imaginar que estaba caminando hacia su desaparición definitiva. El vuelo 475 aterrizó en Madrid a primera hora de la mañana. Los pasajeros comenzaron a descender uno a uno, arrastrando sus maletas y estirando los músculos tras las largas horas en el aire. La tripulación se mantuvo en su rutina habitual, guiando a los viajeros hacia el control de pasaportes, asegurándose de que todo transcurriera sin incidentes. Nadie notó que faltaba alguien. Nadie preguntó por Carla Domínguez. Su asiento estaba vacío. Su nombre no apareció en la lista de llegadas y su equipaje quedó varado en la cinta transportadora, girando en círculos sin que nadie lo reclamara. En la aduana, los oficiales revisaban los documentos de cada pasajero, cotejaban identidades, sellaban pasaportes. Todo parecía en orden hasta que uno de los agentes notó la ausencia de Carla en el registro de entrada. Su vuelo figuraba en el sistema, su boleto había sido emitido, pero su nombre no estaba en los registros de ingreso al país. Se intentó una verificación con la aerolínea, pero la única información disponible indicaba que ella había abordado en São Paulo. El primer intento de rastreo llevó a los oficiales a contactar con la escala en Bolivia. Las respuestas fueron vagas, confusas. Según la administración del aeródromo, Carla había bajado del avión para una revisión de seguridad, pero no había registro de que hubiera vuelto a embarcar. Nadie podía explicar qué había sucedido después de su descenso. No había cámaras en la zona exacta donde se realizó la inspección. No había testigos que pudieran aclarar si había salido por otra puerta. No había documentos firmados que confirmaran su paradero. Mientras tanto, en España, la familia de Carla esperaba ansiosa su llegada. Su madre revisaba el teléfono compulsivamente. Su hermana buscaba noticias sobre retrasos en los vuelos. Pasaron las horas y el silencio se hizo insoportable. Intentaron llamar a su celular, pero estaba apagado. Preguntaron en la aerolínea, pero no les dieron respuestas claras. La angustia se convirtió en desesperación. La denuncia de desaparición fue presentada ese mismo día. La policía española se puso en contacto con el consulado y las autoridades brasileñas, pero el caso estaba lleno de inconsistencias. Daniel Ortiz, su esposo, fue el primero en ser interrogado. Fingió sorpresa, preguntó repetidamente qué había pasado. Insistió en que la última vez que habló con Carla fue antes de que ella abordara el vuelo en São Paulo. Su actuación fue convincente. Mostró preocupación. Ofreció cooperación, pero no hubo detalles en su testimonio que aportaran pistas concretas. En Bolivia, las autoridades aeroportuarias proporcionaron grabaciones de seguridad. Se analizó el material y se vio a Carla descendiendo del avión. Pero después de eso no hubo más información sobre su ubicación. Ningún otro registro parecía indicar a dónde se dirigió después de ese momento. La investigación quedó en suspenso por falta de pruebas,
Daniel creyó que había ganado, pero algo no encajaba. Algo aún podía salir mal. Pasaron semanas sin respuestas. El caso de Carla Domínguez quedó estancado en un limbo burocrático, sin pruebas suficientes para seguir investigando, pero con demasiadas inconsistencias para ser ignorado. La familia insistió. Los medios empezaron a preguntar. La presión creció. Fue entonces cuando un analista financiero de la policía descubrió un detalle que lo cambió todo. Transacciones sospechosas en la cuenta de Daniel Ortiz. Grandes sumas de dinero habían sido transferidas a una persona en particular un mes antes de la desaparición de Carla. El destinatario no era un nombre desconocido. Era Elena Bustamante. La misma Elena que trabajaba en la torre de control del aeropuerto de São Paulo. La misma que había manipulado el itinerario del vuelo. La misma que ahora tenía una conexión directa con el esposo de la mujer desaparecida. La policía no tardó en reaccionar. Obtuvieron una orden de allanamiento y entraron en el apartamento de Elena, buscando cualquier pista que pudiera vincularla con el caso. Revisaron computadoras, teléfonos, documentos. En su correo encontraron el registro de la modificación de la ruta del vuelo 475, una acción que solo podía haber sido realizada desde su terminal de trabajo. Elena intentó mantenerse firme, negó todo, dijo que era solo un cambio operativo. Pero la presión fue demasiado. Al final, terminó hablando. Dijo que solo había ayudado a Daniel, que nunca pensó que Carla desaparecería, que simplemente cumplió con una petición para desviar la ruta del avión. Insistió en que no sabía nada más, pero cuando la policía la acorraló con más preguntas, soltó un nombre que hasta ese momento no estaba en la ecuación: Sergio Gutiérrez. Según ella, era la persona que debía encargarse de Carla en Bolivia. Alguien contratado por Daniel, alguien a quien ella no conocía personalmente, pero que sabía que había estado en ese vuelo. Los investigadores revisaron nuevamente las grabaciones del embarque en São Paulo y lo encontraron. Sergio estaba allí. Subió al avión, se sentó en la parte trasera, no interactuó con nadie, no llevaba equipaje. Revisaron su identidad y descubrieron que no existía en ningún sistema oficial. Su pasaporte era falso, su historial de viajes era un vacío. No había dudas, él era el ejecutor. Pero ahora tenía un problema. Había desaparecido. Con esta nueva información, la policía aceleró el proceso. Emitieron una orden de captura internacional y pusieron vigilancia sobre Daniel Ortiz, quien aún creía que estaba fuera de peligro. No se dio cuenta de que su plan comenzaba a desmoronarse hasta que llegó al aeropuerto de Ciudad de México, con un boleto de última hora con destino a Guatemala. En el control migratorio, 2 agentes vestidos de civil lo interceptaron. No tuvo tiempo de reaccionar. Lo esposaron, lo sacaron del aeropuerto y lo llevaron bajo custodia. Pensó que todo había terminado. Pero la verdad era otra. Sin el cuerpo de Carla, sin una prueba irrefutable de su muerte, su crimen aún podía quedar impune. La captura de Daniel Ortiz fue un golpe mediático. Los titulares anunciaban su detención en México como el desenlace de un caso que llevaba semanas sin respuestas. Pero la realidad era otra. La policía tenía pruebas de su implicación en la desaparición de Carla Domínguez. Tenía registros financieros. Tenía la confesión de Elena Bustamante. Tenía un ejecutor identificado, pero no tenía lo más importante: el cuerpo de la víctima. Sin un cadáver, sin una evidencia concreta de homicidio, todo lo que podían hacer era acusarlo de fraude financiero y conspiración, pero no de asesinato. Daniel lo sabía, y por eso, cuando se sentó en la sala de interrogatorios, lo hizo con una calma impenetrable. Sus abogados argumentaron que no había ninguna prueba que lo vinculara directamente con la desaparición de su esposa, que las transferencias de dinero a Elena podían explicarse como pagos por asesoría empresarial, que su intento de fuga a Guatemala no era más que un viaje de negocios. Insistieron en que todo era circunstancial, que la policía no tenía nada sólido, que su cliente estaba siendo perseguido injustamente. La estrategia funcionó.
La fiscalía se vio obligada a reformular los cargos y centrarse en las irregularidades económicas, dejando de lado el crimen que realmente importaba. Mientras tanto, Elena Bustamante, atrapada en una red de mentiras que ya no podía sostener, decidió cooperar a cambio de una reducción en su condena. Entregó todos los detalles que conocía. Explicó cómo Daniel le pidió que cambiara la ruta del vuelo. Admitió que sabía que algo extraño pasaba, pero aseguró que nunca imaginó que Carla desaparecería. Su confesión la salvó de una sentencia más severa, pero no evitó que fuera procesada por manipulación de registros aeroportuarios y complicidad en actividades ilícitas. El caso de Sergio Gutiérrez se convirtió en un misterio aún más grande. La Policía Internacional lo buscó en Bolivia, rastreó sus últimos movimientos, revisó documentos falsificados, pero el hombre parecía haberse esfumado. Algunos investigadores creían que había logrado escapar a otro país con una nueva identidad. Otros sospechaban que alguien lo había silenciado para evitar cabos sueltos. Sin él, sin su testimonio, sin el cuerpo de Carla, la justicia estaba atada de manos. Daniel Ortiz fue declarado culpable, pero no por el crimen que realmente cometió. Recibió una sentencia por fraude y evasión fiscal, una condena que lo mantendría en prisión solo por unos años. Sabía que había perdido poder, que su reputación estaba destruida, que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que la justicia no tenía cómo probar su crimen más grande. Sonrió al escuchar el veredicto, porque entendía que, al final, sin pruebas concretas, su versión de la historia prevalecería sobre cualquier sospecha. La captura de Daniel Ortiz fue un golpe mediático. Los titulares anunciaban su detención en México como el desenlace de un caso que llevaba semanas sin respuestas. Pero la realidad era otra. La policía tenía pruebas de su implicación en la desaparición de Carla Domínguez. Tenía registros financieros. Tenía la confesión de Elena Bustamante. Tenía un ejecutor identificado. Pero no tenía lo más importante: el cuerpo de la víctima. Sin un cadáver, sin una evidencia concreta de homicidio, todo lo que podían hacer era acusarlo de fraude financiero y conspiración. Pero no de asesinato. Daniel lo sabía, y por eso, cuando se sentó en la sala de interrogatorios, lo hizo con una calma impenetrable. Sus abogados argumentaron que no había ninguna prueba que lo vinculara directamente con la desaparición de su esposa, que las transferencias de dinero a Elena podían explicarse como pagos por asesoría empresarial, que su intento de fuga a Guatemala no era más que un viaje de negocios. Insistieron en que todo era circunstancial, que la policía no tenía nada sólido, que su cliente estaba siendo perseguido injustamente. La estrategia funcionó. La fiscalía se vio obligada a reformular los cargos y centrarse en las irregularidades económicas, dejando de lado el crimen que realmente importaba. Mientras tanto, Elena Bustamante, atrapada en una red de mentiras que ya no podía sostener, decidió cooperar a cambio de una reducción en su condena. Entregó todos los detalles que conocía. Explicó cómo Daniel le pidió que cambiara la ruta del vuelo. Admitió que sabía que algo extraño pasaba, pero aseguró que nunca imaginó que Carla desaparecería. Su confesión la salvó de una sentencia más severa, pero no evitó que fuera procesada por manipulación de registros aeroportuarios y complicidad en actividades ilícitas. El caso de Sergio Gutiérrez se convirtió en un misterio aún más grande. La Policía Internacional lo buscó en Bolivia, rastreó sus últimos movimientos, revisó documentos falsificados, pero el hombre parecía haberse esfumado. Algunos investigadores creían que había logrado escapar a otro país con una nueva identidad. Otros sospechaban que alguien lo había silenciado para evitar cabos sueltos. Sin él, sin su testimonio, sin el cuerpo de Carla, la justicia estaba atada de manos. Daniel Ortiz fue declarado culpable, pero no por el crimen que realmente cometió. Recibió una sentencia por fraude y evasión fiscal, una condena que lo mantendría en prisión solo por unos años. Sabía que había perdido poder, que su reputación estaba destruida, que su vida nunca volvería a ser la misma,
pero también sabía que la justicia no tenía cómo probar su crimen más grande. Sonrió al escuchar el veredicto, porque entendía que, al final, sin pruebas concretas, su versión de la historia prevalecería sobre cualquier sospecha. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.